El restaurante El Capitolio no perdonaba errores. Adrián lo sabía bien. Llevaba 5 años siendo la sombra invisible que hacía que todo funcionara a la perfección. Esa noche, la mesa 4 estaba ocupada por un hombre cuyo reloj valía más que la casa de Adrián. Su nombre era Bruno, un tipo que confundía el éxito con la crueldad. Bruno no buscaba cenar. Buscaba una audiencia para su ego. Miraba a Adrián no como a un hombre, sino como a un mueble que podía mover a su antojo según su humor. «Este vino es basura, igual que tu actitud», sentenció Bruno. Adrián no parpadeó. Había aprendido que el silencio es la única respuesta que los arrogantes no entienden. Entonces ocurrió. Con un movimiento lento y calculado, Bruno volcó la copa de tinto sobre sus propios zapatos de diseñador. El líquido rojo salpicó como una herida. «¡Mira lo que has hecho, inútil!», rugió Bruno, atrayendo la mirada de todo el salón. La mentira flotaba en el aire, pero nadie se atrevía a desmentir al poderoso. El gerente llegó al instante, con el sudor frío de quien teme perder una cuenta millonaria. No preguntó qué pasó. La verdad, no le importaba tanto como el dinero. «Adrián, soluciona esto ahora mismo», ordenó el gerente. Bruno sonrió con malicia y puso su pie derecho sobre la silla de seda blanca. «Limpia mis zapatos, ahora». El salón se quedó mudo. Se escuchaba el tintineo de los cubiertos de las otras mesas. Adrián sintió el peso de la humillación, una rabia contenida que quemaba su garganta. Sabía que si hablaba, perdería el empleo que sostenía a su madre enferma. Si callaba, perdería un pedazo de su alma. Eligió el silencio, pero uno cargado de intención. Adrián se arrodilló. El mármol frío traspasó la tela de su pantalón. Bruno lo miraba desde arriba con la satisfacción de quien acaba de domar a una fiera. Con un paño blanco, Adrián comenzó a retirar el vino. Cada movimiento era lento, casi ceremonial. No había prisa en sus manos, solo una calma que empezó a inquietar. «¿Ves? Aquí es donde perteneces», se burló Bruno, dándole un pequeño empujón con la punta del zapato en el hombro de Adrián. El restaurante contuvo el aliento. Adrián no levantó la cabeza. Siguió frotando el cuero italiano hasta que brilló más que antes. Su silencio no era sumisión, era el conteo regresivo de una bomba. «Terminé, señor», dijo Adrián al ponerse en pie. Su voz no temblaba. Sus ojos se encontraron con los de Bruno, pero no buscaban perdón. Buscaban reconocimiento. Bruno soltó una carcajada y le lanzó una moneda de bajo valor al suelo. «Por tu buen trabajo de sirviente». Adrián la dejó ahí, brillando bajo las luces de cristal. El cliente siguió cenando, alardeando de su poder ante su acompañante, quien evitaba mirar a Adrián por pura vergüenza ajena. La injusticia parecía haber ganado, pero la justicia emocional no llega con gritos, llega con hechos. Adrián se retiró a la parte trasera y sacó un teléfono que rara vez usaba en horas de trabajo. «Hola, abuelo, tenías razón. El lugar ha cambiado mucho. El nuevo dueño no tiene idea de a quién tiene trabajando aquí», dijo Adrián con una voz fría y segura. Resulta que el dueño del edificio y socio mayoritario de la cadena era el abuelo de Adrián, un hombre que lo había enviado a trabajar desde abajo para aprender el oficio. 15 minutos después, el gerente recibió un correo con carácter de urgencia. Sus manos empezaron a temblar tanto que casi tira su propia tableta al suelo. El correo era breve. «Cierren la cuenta de la mesa 4. El señor Bruno tiene prohibida la entrada a cualquier propiedad de este grupo desde este preciso momento». El gerente miró a Adrián, que estaba parado junto a la barra, observando la escena con los brazos cruzados. El chico del uniforme sucio era ahora el hombre más poderoso. El gerente caminó hacia la mesa 4. Bruno estaba a punto de pedir el postre más caro de la carta. «Caballero, debe marcharse ahora mismo», dijo el gerente. «¿Qué dices? ¿Sabes quién soy yo?», gritó Bruno, golpeando la mesa. La arrogancia es el último refugio de los que están a punto de caer al abismo. «Lo sabemos perfectamente. Y también sabemos que nuestro futuro dueño acaba de limpiar sus zapatos», respondió el gerente, señalando a Adrián con la mirada. El rostro de Bruno pasó del rojo de la ira al blanco del terror en un segundo. Miró a Adrián,
que se acercaba lentamente, sin rastro de rencor, solo con autoridad. Adrián llegó a la mesa. No gritó. No pidió disculpas. Simplemente recogió la moneda del suelo y la puso frente a Bruno. Quédese con su dinero, lo va a necesitar. Bruno intentó balbucear una disculpa, pero las palabras se le atoraron en la garganta. El silencio de Adrián ahora pesaba más que cualquier insulto que pudiera recibir. Mi abuelo me enseñó que un hombre se mide por cómo trata a quienes no pueden hacer nada por él, dijo Adrián, mientras los otros clientes empezaban a susurrar. La seguridad del restaurante escoltó a Bruno hacia la salida. Cada paso que daba bajo las miradas de desprecio de los demás era una lección de humildad forzada. La acompañante de Bruno se levantó, le dio las gracias a Adrián con un gesto de cabeza y se marchó sola. El poder de Bruno se había desvanecido como el humo. El gerente se acercó a Adrián para pedir perdón, pero Adrián lo detuvo con un gesto. Tú también permitiste la humillación. Tu lealtad está con el dinero, no con la gente. El restaurante siguió funcionando, pero el ambiente era distinto. Los empleados ya no tenían miedo. El silencio ya no era una señal de opresión, sino de respeto. Adrián se quitó el delantal manchado de vino. Lo dobló con cuidado y lo dejó sobre la silla donde Bruno había puesto su pie. El ciclo se había cerrado por completo. A veces, para que la justicia ocurra, hay que dejar que el mal actúe hasta que se ahogue en su propia soberbia. El vino se limpia, pero la deshonra es permanente. Esa noche, Adrián no regresó a casa como un mesero humillado. Regresó como el hombre que entendió que el verdadero estatus no se compra, se demuestra con el trato. La noticia corrió por el sector. Nadie volvió a tratar a un empleado de ese grupo con desprecio. La lección de los zapatos de Bruno se convirtió en una leyenda urbana. La justicia emocional es ese alivio que sientes cuando ves que el que se creía gigante se da cuenta de que siempre fue pequeño por dentro. Bruno perdió sus contratos. Su reputación quedó manchada por aquel video que un cliente grabó en secreto mientras Adrián estaba de rodillas. El mundo no olvida. El video no mostraba a un hombre derrotado, sino a un hombre con una dignidad inquebrantable frente a un acosador con dinero. La inversión de poder fue total. Adrián asumió la dirección del restaurante semanas después. Su primera orden fue clara. Aquí no servimos a clientes, servimos a personas. El respeto no es negociable. A menudo, la vida nos pone de rodillas para ver de qué estamos hechos. Algunos se quiebran, otros, como Adrián, solo están tomando impulso para levantarse. El silencio del justo es el ruido más ensordecedor para el injusto. No hace falta gritar cuando la verdad tiene su propio megáfono. Cada vez que veas a alguien siendo humillado, recuerda que las mesas siempre giran. El que hoy te obliga a limpiar sus pies, mañana podría estar pidiendo tu ayuda. La rabia contenida de los espectadores se transformó en un aplauso silencioso cuando vieron a Bruno salir por la puerta trasera, huyendo de su propia vergüenza. El éxito no es tener los zapatos más caros, sino poder caminar con la frente en alto sin haber pisoteado a nadie para llegar a la cima. Adrián nunca olvidó esa noche. Guardó el paño manchado de vino en su oficina como un recordatorio de que nunca debía perder la humanidad, sin importar el cargo. Porque al final del día, todos somos el resultado de nuestras acciones cuando creemos que nadie nos está juzgando. El carácter es lo que queda al apagar la luz. La justicia llegó no por venganza, sino por restitución. Porque nadie merece ser el tapete de nadie. Y menos cuando su único pecado es estar trabajando dignamente.